Estoy viendo aquí ya bastante nutrida la asistencia a esta convocatoria. Ya estamos por encima de los 50 conectados. Vamos a iniciar grabación porque pues ha sido también una solicitud que este conversatorio nos quede grabado. Entonces yo voy a ir nombrando a cada una de nuestras panelistas y por supuesto luego les doy la palabra para que se presenten. Y Dania, vamos a pero empezar no con son, o sea, no son 4 estaciones, aquí porque hay cuatro un micrófono estaciones. abierto. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la doctora Daniela León Castaño de la Universidad de Manizales. Daniela es trabajadora social de la Universidad de Caldas. Ella es magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales en alianza con el CINDE y coordinadora de aseguramiento de la calidad institucional de la Universidad de Manizales. Daniela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, André. Buenas tardes a mis compañeras de panel. Qué honor que todas seamos mujeres. Un saludo a todos los integrantes de la red y a las otras instituciones que aún no son de la red, pero que seguramente en algún momento se van a animar también a participar a esta red tan rica. Muchas gracias, André, por propiciar y por coordinar este espacio que esperamos sea de mucho aprovecho y aprendizaje para todos, incluidos quienes estamos en este rol hoy fortuito de panelistas, pero que como tú lo decías al inicio, muchas otras universidades tienen muchas otras prácticas exitosas que seguramente después vamos a ir escuchando. Entonces, de nuevo, muchas gracias a ustedes y a Riesac por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos con la doctora Lida Maritza Gil Obando. Ella es directora de planeación institucional, investigadora asociada en MinCiencias y cuenta con una trayectoria de 30 años en educación superior, especialista en gerencia en salud de la UAM, magíster en discapacidad de la misma universidad y doctora en salud de la Universidad de La Coruña, España. Lida, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Como dice mi compañera Daniela, es un honor. Estoy segura que esto es un aprendizaje en doble vía, porque nosotros vamos a presentar nuestras buenas prácticas, pero estoy segura que las prácticas, las preguntas, las observaciones, las sugerencias, todo esto es para el crecimiento de todas las instituciones a las que pertenecemos. Entonces, bueno, qué bueno estos espacios y dispuesta aquí a aportar este granito de arena en la construcción permanente del aseguramiento de la calidad de nuestras instituciones. Muchas gracias a ti. Vamos a continuar con la doctora Cielo Gómez Bustos. Ella es economista de la Universidad Santo Tomás de Aquino, magíster en Administración de Empresas de la UNAP y del Instituto Tecnológico de Monterrey. Su experiencia profesional en educación superior la ha llevado a desempeñarse como jefe de control interno, jefe de planeación y actualmente como jefe de la Oficina de Autoevaluación y Calidad de las Unidades Tecnológicas de Santander, para que vayan viendo ustedes como lo diverso que va a ser este conversatorio. Cielo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo con ustedes este espacio y sobre todo para mí es muy emotivo en nuestra calidad de institución tecnológica, también compartir nuestra experiencia en procesos de acreditación institucional. Muchas gracias. Si no puedo dejar de lado mencionar que Cielo además es investigadora reconocida en MinCiencias en categoría asociada, ha participado como paracadémica del CNA en procesos de acreditación institucional y también de programas, ha sido evaluadora internacional de RIACES. Bueno, muchas gracias, Cielo. La doctora Viviana Rendón, sí, ya estamos todas completitas, sí. Sí. Magíster en Administración y Contadora Pública de la Universidad del Valle, profesora asociada de tiempo completo del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, vicedecana académica, Facultad de Ciencias de la Administración, directora de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Actualmente es directora de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, la DACA, de la Universidad del Valle. Viviana, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar aquí con todos compartiendo estas experiencias con las compañeras panelistas. Creo que esto es importante recoger las distintas experiencias desde nuestra autonomía institucional, ¿cierto? Poder compartir estas prácticas y que los que no están o de pronto van a iniciar estos procesos, pues vean estos ejemplos como modelos a seguir.
dispuestas y en mi caso, pues lo que requieran de la Universidad del Valle, siempre estamos muy atentos a colaborarnos y especialmente en esta red tan especial. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y cerramos este tremendo grupo de panelistas con la doctora Sandra Verónica Reina. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de América, especialista en control interno de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en administración de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional con Costa Rica y magíster en coaching integral y organizacional de UTEL, Universidad en Línea de México. Actualmente es la directora nacional de planeación y calidad de la Fundación Universitaria del Área Andina. Sandra Verónica, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Como lo han dicho mis compañeras, pues es un gusto estar acá de esta manera, de manera autónoma y que podamos compartir esas experiencias, ese aprendizaje para todos, yo creo, y nos hace mucha falta porque siempre estamos como en espacios emanados del ministerio y de otras redes mucho más, digamos que desde el plano reglamentario. Entonces, gracias y bueno, que es un gusto estar con ustedes hoy. A ti muchas gracias. Y bueno, quien les habla, que no todos tenemos el gusto de conocernos hoy, que hay tantos invitados incluso de fuera de la red. Mi nombre es Andrea Manrique. Tengo el honor, el orgullo de presidir esta red de instituciones de educación superior para el aseguramiento de la calidad. Soy además directora de calidad a nivel nacional de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y bueno, mi formación es como licenciada en Ciencias Sociales, licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Historia de la Universidad Nacional, con una trayectoria en estos procesos de más o menos unos 16 años. Y bueno, muy feliz de acompañarlos en la tarde de hoy. Vamos a entrar en materia porque el tiempo es corto y tenemos pero muchísimo de qué conversar. Así que pues vale la pena contextualizar un poco. Tenemos a las lideresas de los procesos de aseguramiento de la calidad y de acreditación institucional específicamente, todas de IES con acreditaciones muy recientes, como decía al inicio, y que además hicieron el proceso de autoevaluación bajo el Acuerdo 02 de 2020, que como bien sabemos fue modificado en 2022. Entonces, lo primero es hablar de la forma en que se preparó la institución para atender esas especificidades de este lineamiento. Y quisiera preguntarles este tema que fue como tan complejo y polémico en algún momento, que es el tema de el análisis de logros, de efectos, de impactos. ¿Cómo se preparó la institución para ello? Quiero primero preguntárselo a Cielo, ¿qué pasó allá en UTS? ¿Cómo se recibió este lineamiento y cómo fue la preparación de toda la institución para dar cuenta de esta especificidad? Sí, Andrea, nosotros es importante decir, como les comentaba al inicio, somos una institución tecnológica redefinida. Somos la única institución tecnológica en nuestra región y a diferencia de las instituciones militares, somos la única tecnológica acreditada institucionalmente. Para ello, pues nosotros iniciamos gracias a un convenio en el cual participamos con el Ministerio de Educación Nacional. Fuimos acompañados por la Universidad del Valle. Realmente tenemos una gran gratitud con la Universidad del Valle. Nosotros fuimos una de esas instituciones de ese plan padrino que el Ministerio empezó a desarrollar hacia el 2019 y que nos permitió dar pasos fuertes de acreditación en la cultura de calidad. Participamos en dos procesos con la Universidad y por esto para nosotros pues acuerdo que ya no un poco más familiar en Querida el Cielo, proceso de calidad. se nos está entrecortando, soy solo yo, confírmenme por favor. Sí, Sí, se está sí, se está entrecortando. Sí, se están Un poquito. recortando. Ahí me están escuchando bien. ¿Ya? En este ¿Ya se momento sí. escucha bien, Andrea? Bueno, ahora voy a pasar a otra señal, pero voy a terminar esta para no cortar el tiempo. Bueno, nosotros básicamente nuestra experiencia en la preparación estuvo muy dirigida en este tema de logros de impactos.
Como todos lo llamábamos logros e impactos inicialmente, ¿sí? Para las instituciones y para todos nuestros equipos de trabajo no fue fácil diferenciar entre lo uno y lo otro. Lo que primero la institución y nuestras áreas de aseguramiento trabajamos fue la apropiación de los conceptos. ¿Qué era lo que nosotros como institución íbamos a identificar como logros y como impactos? No se trataba de que todo fuera, ni en todos los factores, ni en todas las características íbamos a tener impactos. Por lo tanto, pues se hizo un ejercicio con la parte directiva, que esto nos pareció muy importante, centrarnos en cuáles eran esas declaraciones que la institución había determinado en en la visión institucional, y con ello precisar muy bien a qué nos haríamos referencia cuando habláramos de logros y cuáles eran estos impactos. La institución definió 5 impactos y sobre esos 5 impactos desarrollamos toda una metodología. Era también importante para nosotros desarrollar una metodología porque teníamos que hacer una trazabilidad de la medición de esos impactos en el tiempo. Cuando nos presentamos en el proceso de acreditación institucional, ya teníamos no solamente la metodología, estábamos desarrollando una prueba piloto y validando la prueba piloto para que nosotros efectivamente pudiésemos demostrar en el tiempo el resultado de esos impactos, producto de unos resultados y por supuesto como el mismo modelo nos dice, no centrándonos solamente en los procesos, sino también en esos beneficios, en esa aplicación, no solamente las políticas, sino el desarrollo de las mismas, y con ello logramos entonces consolidar la información y trabajar, desarrollar no solamente la metodología, sino también tenemos productos de investigación. Nosotros como oficina tenemos un grupo de investigación centrado en aseguramiento de la calidad y avanzando en ello, pues logramos presentar una información mucho más sólida, consistente y coherente en el proceso de acreditación institucional. Ese es como el aspecto que quería compartir con ustedes. Muy interesante porque sí fue dentro de lo que más se discutió. Todos los aspectos a evaluar tendrían que pasar por esta línea, solamente los que dicen la palabra impacto, los que dicen la palabra efecto, ¿qué hacer con ello? Muy interesante esta intervención, nos va dando también muchas claridades de cómo el abordaje tampoco estaba cerrado a una sola interpretación de ese lineamiento. Viviana, cuéntanos un poco cómo se vivió esto en Univalle. Bueno, nosotros sí hay que dar como esa caracterización inicial. Nuestra institución durante los últimos 20 años ha tenido de manera continua la acreditación institucional. Arrancamos en el año 2005 obteniendo una acreditación por 8 años. Posteriormente, en el 2014, renovamos esta acreditación con la vigencia de 10 años y el año anterior, que fue en mayo, nuevamente por 10 años. Entonces, cuando pensábamos en cómo nos preparamos pues, para atender esta acreditación, creo que el hecho de tener esta experiencia previa, hay que decirlo, quien era la directora mucho tiempo de la DACA, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, la profesora Claudia María Payán, pues una persona con mucho tiempo de experiencia, 12 años más o menos en promedio duró en la oficina, pues era la persona que estaba haciendo la coordinación, pero igualmente creo que un tema muy valioso es que se reconoce que este proceso es un proceso muy desde lo institucional, tanto así que se recoge desde una resolución de la rectoría, donde se crea un comité de autoevaluación ejecutivo en el que había un coordinador del proceso, había un líder y había un coordinador de comunicación estratégica. O sea, habían 3 personas que estaban liderando este comité ejecutivo de autoevaluación. Dentro de este contexto, pues uno aprende, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendíamos? Aprendíamos que teníamos que hacer muchas presentaciones de sensibilización y socialización en los distintos espacios, en comités, consejos de facultad, diferentes momentos que permitieron ir avanzando como en el proceso y estudiar experiencias. Creo que nosotros nunca dejamos de revisar las experiencias tanto a nivel nacional como internacional sobre procesos de este tipo, en los cuales pues abordábamos como redefinir, repensarnos esa alta calidad, esa evaluación, esa autoevaluación, establecer un plan de trabajo pues muy vicioso en el que pues estuvimos como muy de la mano todos. Se conformaron líderes, había líderes en cada factor,
en total más o menos en promedio 100 personas que estuvieron detrás de todo el proceso, o sea, es bien, bien interesante. Entonces eso indicaría pues la cantidad de recursos que como institución nosotros pues le estamos apuntando a esto. Con respecto a esa pregunta, ¿cierto? Y era qué pasaba con ese factor 7 de impacto social. Creo, Andrea, no sé si tienes allí una presentación que bueno, entonces voy en ese puntico, ¿cierto? La ilustración. Realmente nosotros pues contamos con un instituto de prospectiva, innovación y gestión del conocimiento, el cual fue integrado al proceso de acreditación institucional, en el que se le pidió a ese instituto que hiciera como la revisión de cómo íbamos a medir el impacto en la universidad. Este instituto elabora una metodología, elabora un manual y elabora un documento final, que es el que abordó y recogió todos los impactos, pero el documento lo que estaba pensando es, nosotros cogimos cada uno de los factores, cada una de las características, como lo pueden observar allí en la ilustración, pues un punto de partida era el aspecto que teníamos que evaluar, haciéndonos preguntas sobre qué elementos teníamos que demostrar, qué resultados y con qué tipo de evidencias podíamos hacerlo. Posteriormente había un mapa conceptual y eso es como un análisis de contenido. Dentro de esa revisión se miraban como esos elementos que eran muy importantes en los cuales nosotros a partir de allí íbamos a elaborar una matriz evaluativa. En esa matriz evaluativa pues habían unas preguntas respecto del objeto de análisis, respecto del tipo de evaluación y el tipo de evidencia que necesitábamos recoger allí para poder medir o demostrar estos impactos institucionales. Se diseñaron unos instrumentos, que era el siguiente paso. Se hizo una consecución de información y procesamiento para al final, pues, recopilar esto en un drive, que era como en ese momento el almacenamiento que teníamos, y poder al final entregar un informe, pero correspondía a casi un tomo solo de impactos, que era como el resultado final, que acompañaría el informe de autoevaluación. Entonces, aquí sí se aplicó una metodología, pero acompañada a través de este instituto interno en la facultad. Más adelante, yo creo que ahí voy a dejarles, pues, si quieren revisar de pronto documentos que están públicos, hay unos enlaces y hay un video pues, de la Universidad del Valle donde de pronto recogemos ciertos elementos de la acreditación que permitiría a los que están aquí, quisieran como mirar como qué han hecho los otros, es posible que puedan acceder a ellos. Eso es como lo que quiero resumir de la Universidad del Valle. Maravilloso, muchas gracias, invitadas todas a compartir, por supuesto, si este material que en la mayoría de los casos está público y creo yo que debería ser así, lo podamos compartir también a través del chat. Bueno, Lida, cuéntanos cómo se preparó la institución para atender esta solicitud de lineamiento sobre el análisis de logros e impactos. Bueno, voy a tratar de ser muy precisa. Desde luego también esto ocupó mucho tiempo, el tomo, el anexo que se construyó al respecto muy grande. Entonces voy a resumir algunos puntos que me parecen importantes. Bueno, lo primero, el llamado a la calma, a la tranquilidad, a no salir a buscar quién nos hacía pues que un estudio de impacto, que pues como tantas instituciones que tuvieron como esa dificultad, nosotros hicimos primero identificamos o hicimos visible que la institución, a través de todos sus procesos de rendición de cuentas, su primer proceso de acreditación institucional, el proceso de renovación, los informes de asamblea, todo lo que hacemos en el marco del cumplimiento de la misión, de la visión, todo este tema, pues desde luego que la institución ya había medido logros, resultados y para ese cumplimiento de nuestra misión y la visión, pues por supuesto tenía que haber medido impactos. Entonces, lo primero para decirles es que al interior de las instituciones estamos seguros, estoy segura que hay mucha tela que cortar al respecto, pues no partimos de cero. Entonces, lo que hicimos en ese momento, cuando ya se acercaba oficialmente nuestro proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional, lo que hicimos es sentarnos a analizar el modelo, la propuesta conceptual del acuerdo, en qué estaban parados epistemológico, metodológico, conceptual, cómo entendía el CNA y cómo quería que las instituciones entendiéramos el tema de impactos, y lo que hicimos fue armonizar
ese modelo con lo que tenía la propia institución. ¿Qué resultó de esas sesiones de trabajo co-creativo? Por supuesto, líderes de las funciones sustantivas, porque es que impactos, y no solo el de impacto social, digamos, el factor como tal del modelo, sino que los impactos hacen referencia al ejercicio del servicio que presta la institución. Entonces, los líderes de la función de la formación, de la investigación, de la proyección, visibilizamos mucho el tema del emprendimiento, que es una fortaleza en nuestra institución. Hicimos un trabajo co-creativo, armonizamos los elementos y en esencia fueron como cinco factores los que trabajamos del modelo del acuerdo como para identificar claramente los impactos, ¿sí? Bueno, en ese sentido también les puedo decir que construimos una metodología, ¿sí? Como para un estudio mixto. Recopilamos fuentes cualitativas, cuantitativas, tratamos de hacer una interpretación de esos procesos, elaboramos instrumentos, matrices, así tal cual pues como lo han dicho las otras compañeras. Pero en esencia entonces el foco en dónde se ubicó para identificar los impactos. Recuerde que había que tener evidencia de lo que estábamos diciendo, no solo decir la universidad impacta el territorio por esto, esto y esto, y con qué evidencia. Entonces, básicamente esos impactos desde esos 5 factores se los resumo. Lo primero, hicimos un análisis del impacto desde las funciones sustantivas, desde la función de la formación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la perspectiva de los docentes, trabajamos los impactos desde la producción del material de apoyo por parte de los docentes, ¿sí? Efectos de la enseñanza según el proceso de ajuste curricular en el desempeño académico. Nosotros tenemos hace por ahí 10 años un proceso permanente de ajuste curricular. Ajuste no como que es que hacemos una acción, una tarea concreta, sino que es un proceso permanente de rediseñar nuestros y pensar nuestros currículos. Bueno, otro tema de impacto desde la perspectiva del logro académico. Entonces ya nos fuimos a resultados en pruebas estándar. ¿Qué impactos tuvimos allí? Entonces analizar en una ventana impacto de resultados de todo lo que ha hecho la institución desde la perspectiva de las pruebas saber TIT, saber PRO, desde el valor agregado, desde el aporte relativo. Lo otro, resultados desde repitencia, impactos en términos de las acciones institucionales en repitencia, en pérdida de asignaturas, en promedios, bueno, todo eso como por ese lado. También ya desde la proyección trabajamos todo el tema del impacto de la universidad en la solución de los problemas del entorno, y del entorno los clasificamos en los impactos a nivel local, hablamos Manizales, digámoslo así, departamental también si se quiere, regional, nacional y mirar lo internacional, si era del caso. Entonces, en la proyección social, la proyección universitaria, con todas las aristas que maneja la universidad, tratamos de visualizarlo desde el aporte a el impacto en la solución de los problemas. Trabajamos también impacto con las declaraciones de nuestra misión. Entonces, por ejemplo, el impacto en el desarrollo sostenible, en la solución de los problemas de la empresa, del Estado, de la sociedad civil, porque nosotros tenemos ese compromiso de valor compartido con los aliados, ¿sí? El impacto en las problemáticas de la sociedad civil, un impacto en sostenibilidad ambiental, que eso también es un elemento importante en nuestra visión y nuestra misión. Y desde el emprendimiento, como le decía, trabajar los impactos desde también solución de problemas en el entorno local, nacional e internacional, de la dinámica competitiva, cómo le aporta la autónoma con todo ese trabajo que hace en emprendimiento a la dinámica competitiva en el entorno local y nacional, en el desarrollo de la formación de competencias emprendedoras, en el desarrollo de los emprendimientos de base tecnológica y emprendimiento de base social. Bueno, variables allí asociadas al emprendimiento. Y entonces esto lo que hicimos, como les decía, era visibilizarlo por los 5 factores que trabajamos como esas contribuciones desde el nivel local, regional, nacional e internacional y en esas funciones sustantivas. Fue un trabajo grande. Como les digo, está a disposición un trabajo de investigación, también lo manejamos así.
sacamos el documento anexo completo del estudio de impacto. Bueno, me faltó hablarles de la función de la investigación, pero no sé si tengo tiempo. Desde la investigación, mire, trabajamos el impacto desde producción del conocimiento, transferencia de conocimiento y tecnología, apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia y de la formación. Así más o menos como para que se vayan haciendo una idea, que nosotros tratamos de operacionalizar muy bien la función sustantiva y buscarle el impacto respaldado en evidencias. Pues no sé si me pasé mucho del tiempo, pero más o menos es así. Les ofrezco también, esto es público, está en el libro del Foro Interno de Investigación, por ejemplo, todo el impacto de la función de la investigación y la innovación en la universidad. Y el ejercicio investigativo con fines de esta renovación también está disponible para ustedes. La metodología, las matrices, los instrumentos, todo está disponible. Espero no haberme pasado mucho el tiempo. Excelente, Lida. Pues creo que además abre una ventana de oportunidad para las instituciones que hasta ahora están iniciando en estos procesos, y es la posibilidad de comprender el ejercicio de autoevaluación como un ejercicio de investigación, articulado a diferentes grupos ya reconocidos incluso por MinCiencias y que tienen ya unos profesores que han trabajado, que han avanzado en lo que implica reconceptualizar el ejercicio de autoevaluación, adaptarlo, digamos, a los intereses de la institución y convertirlo en un producto de investigación, porque efectivamente es una mirada exhaustiva, es una mirada introspectiva a la institución y bueno, en el caso de los programas ocurre lo mismo. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando en los temas que tenemos planteados para esta conversación. Y es con respecto al Comité de Autoevaluación Institucional. Digamos que cada una de las instituciones ha planteado en mayor o en menor medida unos lineamientos, unas políticas de autoevaluación que regulan, digamos, al interior de la institución y el ejercicio de autoevaluación de los programas. Pero no siempre son los mismos los que participan en estos comités. A veces están los decanos, a veces son profesores, a veces está la alta dirección. Hablemos un poco de cómo se conformó el Comité de Autoevaluación Institucional, también cómo se define este comité y a través de qué documento, de qué proceso se formaliza este comité. Sandra Verónica, cuéntanos por favor en Área Andina cómo ocurre esto con el Comité de Autoevaluación. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, básicamente pues contarles que como lo acaba de decir Andrea, el Comité de Autoevaluación, en esa formalización que le damos en el ejercicio, para nosotros se convirtió en un ejercicio de gobernanza y planeación, como lo vemos acá en la diapositiva, de manera que no solamente habláramos del comité, sino que el comité se irrigara del ejercicio que estaban haciendo cada una de las mesas de trabajo. Como ustedes saben, nosotros somos institución multicampus y en ese ejercicio multicampus efectivamente las mesas de trabajo estaban por estándar, pero había un ejercicio participativo de cada una de las sedes presenciales que tenemos y efectivamente de cada uno de nuestros grupos de interés en esas mesas. Se ejerce un liderazgo por cada una de las mesas que va en cabeza que en muchas ocasiones, pues, como ustedes lo saben, coincide con las áreas institucionales, en nuestro caso las direcciones nacionales, que efectivamente apoyan el ejercicio también multicampus, y de esta manera, en la medida que avanzábamos en el ejercicio de las mesas y a través de la comisión de acreditación, íbamos haciendo una permanente comunicación. Entonces, hablamos de un comité de autoevaluación que funciona específicamente, por supuesto, en las facultades y en el ejercicio de calidad de los programas, pero aquí lo hicimos mucho más grande, llevándola a un comité técnico y a un comité directivo. Un comité técnico con el que hacíamos el análisis de las decisiones que se iban tomando, tanto para el ejercicio del documento como para cada uno de los pasos y de ese análisis del resto de información, ¿no? De la información de percepción, de la información estadística, de manera que fuera muy, muy didáctico, por decirlo así, y participativo, que tuviésemos sobre todo la garantía de participación de nuestras sedes, que no fuese un ejercicio multicampus liderado desde una altura, por decirlo así, y hecho un documento que nadie conoce, sino que fuese realmente trabajado a partir de allí.
Entonces, en la medida en que las mesas fueron trabajando, en que se configuró y se consolidando el documento y todo lo que pues ya sabemos todos los que estamos acá, ese paso a paso que nos indica el ejercicio de autoevaluación, lo llevamos a los comités y el comité nos permitió seguir avanzando y sobre todo también conocer los resultados de lo que iba pasando, tanto el reconocimiento de nuestras fortalezas como el reconocimiento de las oportunidades de mejora, de ver los avances. Nosotros en Ariandina acabamos de ser en este mes de agosto pasado de obtener la reacreditación institucional, el ejercicio de renovación de la acreditación, o sea, es la primera reacreditación, por lo tanto llevamos un ejercicio pues muy corto porque realmente la primera acreditación nos la dieron en plena pandemia y duramos 4 años y ahora obtenemos la renovación. Entonces fue un ejercicio bien interesante, lo seguimos manteniendo para otros aspectos, el comité técnico, el comité de directivo y no olvidamos también un papel muy importante como lo ven acá, que es el comité de comunicaciones. Ese comité de comunicaciones pues es el que nos ha permitido avanzar con los grupos de interés. Con ellos íbamos especificando qué queríamos que fuesen, pues que supieran los estudiantes, cómo íbamos a abordar también a cada uno de los docentes, a los grupos, cómo les íbamos a llegar a ellos para contarles en qué estábamos, cómo lo estábamos manejando y cuáles eran los principales resultados de cada uno de los pasos que íbamos dando. Entonces, es así como conformamos este ejercicio de gobernanza y planeación en área andina que nos ha llevado, como les contaba, a estas dos acreditaciones, acreditación nacional y reacreditación, y recientemente también que obtuvimos la acreditación internacional institucional y lo hicimos con base en la misma gobernanza. Y eso es un poco contarles al respecto. Sí, es difícil hablar de un solo comité. En este caso, Ariandina nos habla de 3 comités que se articularon para llegar a definir este proceso de autoevaluación y, por supuesto, el documento con el que finalmente se logró la acreditación multicampus. Bueno, hablemos con Daniela. Daniela, cuéntanos en Universidad de Manizales, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el Comité de Autoevaluación Institucional? Bueno, yo creo que un llamado muy importante que nos hace Lida es el llamado a la calma. Entonces, cuando uno dice, vamos a empezar de manera formal el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, eso genera también como muchas tensiones. Entonces, la Universidad de Manizales está en su tercera acreditación y lo que le decimos al equipo es, tranquilos, lo que vamos a hacer es un ejercicio de reconocimiento de eso que ya venimos haciendo. Entonces, yo no estuve en la historia de la primera acreditación de la universidad, pero decían, se tienen que aprender la misión y la visión al pie de la letra porque los pares van a llegar a preguntarnos qué. Entonces, claro, la gente se queda como con esa idea de que los procesos de autoevaluación son una cosa súper rígida, son súper miedosas, van a venir a auditarnos. Entonces, lo que quisimos en este proceso es tranquilos. Lo que hemos hecho, ya lo hicimos, estamos seguros que somos una institución de calidad. Vamos a que alguien externo nos lea y reconozca desde afuera eso que nosotros ya venimos haciendo. Para nosotros eso fue fundamental en todo el proceso de evaluación y la misma conformación del equipo de autoevaluación. Entonces, arrancamos por entender el modelo, porque como el modelo del Acuerdo 02 era nuevo para nosotros y los programas que se habían acreditado por el 02 también apenas estaban en visita o estaban esperando concepto, entonces estábamos piloteando cómo estábamos entendiendo ese modelo. Entonces, lo primero fue que desde planeación y desde aseguramiento de la calidad nos maciamos, como se dice coloquialmente, el acuerdo para poder dar lineamientos en cómo construíamos el informe, cómo todos estábamos entendiendo el modelo, pues para poder hacer la recolección de la información y finalmente construir el informe. Nosotros conformamos un comité de autoevaluación con un líder por cada factor. Entendimos cada factor amarrado a los procesos misionales, a los procesos de apoyo de la universidad y ese fue el equipo base de autoevaluación. Líder de planeación, líder de aseguramiento de la calidad y 12 líderes, uno por cada factor. Esos líderes de factores eran personas claves dentro de la institución. Por ejemplo, el rector era líder de un factor, porque así lográbamos la vinculación de la alta dirección. El presidente del Consejo Superior era líder del factor 2, que es todo lo que tenía que ver con gobernanza y transparencia, y lo vinculamos. Un estudiante era líder del factor de comunidad de estudiantes, y así vinculamos estratégicamente cada uno de los líderes de factores, pero a su vez, cada factor tenía un equipo en el que sí o sí tenía que vincular estudiantes, graduados, administrativos y una cosa que es muy sui generis en la universidad es que nosotros tenemos sindicatos siendo una universidad privada. Entonces, también tenían que vincular
a personas del sindicato de profesores y de administrativos en la construcción del factor, que es otra cosa distinta al proceso de comunicación que, como mostraba ahora Sandra, la comunicación es fundamental en estos procesos de autoevaluación, también para garantizar la apropiación y el reconocimiento de la comunidad universitaria de eso que somos. Entonces, había un comité central con los líderes de los 12 factores, pero a la vez cada factor tenía un equipo que apoyaba todo el desarrollo del factor. Y desde planeación lo que hacíamos era que se les entregaba todos los insumos para que ellos pudieran trabajar alrededor del factor. Entonces les entregábamos las fuentes documentales, las fuentes estadísticas, las apreciaciones y damos también lineamientos para la construcción de toda la información cualitativa, grupos focales, entrevistas, bueno, todo lo demás que se deriva del proceso de autoevaluación. Y ahorita que conversemos como de la información cualitativa les cuento cómo funcionaba ahí. Y eso finalmente se formaliza en una resolución institucional que es la que conforma el comité de autoevaluación, pero para nosotros también, como por la misma naturaleza de la universidad, era muy importante que la composición de ese factor tuviera todos los representantes, o sea, toda la comunidad universitaria, y que tuviera unos principios muy claros, que para nosotros era la participación, la democracia y la transparencia. Eso era como lo que guiaba cada uno de los factores y cada uno de los equipos que hacían parte de cada uno de los factores, que fue como la base para empezar a desarrollar todo el ejercicio de autoevaluación. Bastante diferentes las tres experiencias, confluyen por supuesto en el mismo punto, que es definir ese comité de autoevaluación, pero no es sencillo y la composición es diversa. Y bueno, muy interesante cuando se involucra la alta dirección, cuando se involucran los cuerpos colegiados o los representantes en diferentes cuerpos colegiados, y al final creo que todas las instituciones aspiramos a que el ejercicio sea un ejercicio colectivo, un ejercicio que involucre, ¿sí? Un ejercicio que termine siendo transversal a la institución y a todo lo que hacemos en el día a día, y por supuesto que nuestras rutinas y nuestras cotidianidades se transforman, ¿no? Cuando estamos en pleno proceso de autoevaluación. Muchas gracias, Daniela. Bueno, es un documento sobre 12 factores y sabemos perfectamente que no todos los factores tienen el mismo número de características ni el mismo número de aspectos. Y una de las situaciones complejas es cuando ya empiezan a aparecer las primeras versiones de los factores, y aunque se pongan a veces límites sobre la extensión de los factores, pues siempre los autores de cada factor empiezan a decir, pero es que yo tengo más aspectos, yo tengo más características, mi factor necesariamente es más largo, o yo tengo más información estadística, entre otras. Ya en un momento hablaremos un poco de ese tema de las fuentes de información, pero sí quisiera preguntarle a Cielo, allá en UTS, ¿cómo manejaron el tema de la extensión del informe? ¿Todos los factores tuvieron la misma extensión o cuáles fueron los criterios que se utilizaron para definir la extensión final del documento? Yo veo a Cielo como congeladita. Cielo, ¿nos escuchas? Tiene el micrófono apagado. Sí, pero Está veo congelada. quieta la imagen. Bueno, vamos con Viviana mientras Listo. Cielo logra activar y yo ya le escribo por aquí. Adelante, Viviana. Bueno, nosotros en el caso de la Universidad del Valle, y hay que decirlo, o sea, si participamos académicos dentro de la escritura, pues son documentos que van a ser muy extensos. No obstante, aquí en la universidad, el comité ejecutivo determinó primero elaborar unas guías, dar unas orientaciones, y se hizo una en especial de la escritura del informe, donde la intención era que cada factor, como lo mencioné al inicio, pues iba a estar con un líder, ese líder iría a escribir lo de cada factor, pero se dio una extensión máxima de 200 páginas. Pero esas páginas también estaban asociadas a un promedio de páginas que se pensó desde cada factor con sus características, aspectos a evaluar, y se dio el promedio de páginas. O sea, la idea era dar un lineamiento dentro de estos lineamientos de escritura.
pues habían recomendaciones que fueran muy precisos, inclusive siempre pensar en quién va a leer el informe, que son personas que no conocen la institución, entonces había que, como decir, usted debe vender la institución, debe entregar esa mirada positiva a ese lector, entonces unas orientaciones generales, pero no obstante, pues eso estaba en cierta medida muy desde cada líder, pero ya el comité recibía los distintos factores en escritura y hacía toda la consolidación y una unificación a nivel de escritura. Pero en total nuestro informe era de 200 páginas. Lógicamente no podían ser las mismas páginas. Entonces, por lo menos en nuestro caso, el factor que más páginas tenía era el factor 3, de desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. De esas 200 páginas, 26 páginas costaban ese factor, le seguía el factor de comunidad de profesores y posteriormente 2 factores que eran mejoramiento continuo, acta de regulación y estructura y procesos académicos. Los demás estaban en un promedio entre 16 y 14 páginas. Eso es como la experiencia de la Universidad del Valle. Viviana, yo creo que esos números tuyos son envidiables. 200 páginas en el informe es muy difícil de lograr esa Lo que extensión. pasa es que tú hiciste la pregunta, Andrea, de informe, ¿no? Pero nosotros Claro, los teníamos unos anexos, tomos. claro, claro, Sí, sí. claro, claro. Pero el informe en todo caso, estamos hablando, claro, tal cual, del desarrollo de cada factor en la sumatoria de esos 12 factores, cuántas páginas en ese informe. Y entiendo perfectamente, pero igual un número de páginas, pues maravilloso, muy difícil de alcanzar, creo yo. Vamos a ver cómo lo entiendes, Cielo, ya te vemos que estabas como, tu imagen estaba congelada. ¿Nos escuchas? Sí, sí, gracias, Andrea. Perfecto, No, tenemos adelante. aquí en la ciudad tenemos unos problemas de energía y hemos tenido algunos cortes, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, les cuento que nosotros, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, les cuento que Así es. nosotros logramos una síntesis del informe en 186 páginas. Nosotros teníamos una cultura desde la primera autoevaluación institucional de tener permanentemente al día, en lo posible, un informe que denominamos estado actual de la institución. Y es un informe que nos ha servido para muchos aspectos. Con él, inclusive, pudimos sustentar en condiciones iniciales esta es nuestra primera acreditación institucional, también quería precisar eso. Lo obtuvimos en noviembre 20 del 2023 y desarrollamos el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en el 2024. Nosotros teníamos la meta de presentar el informe, lo logramos presentar, radicarlo al CNA el 20 de mayo del 2024. Fue un ejercicio que logramos con el equipo. Yo me apoyé de una persona que ya traía una experiencia importante de otra institución en acreditación institucional y con ella estructuramos ese informe. Inicialmente pues sobrepasamos las 200 páginas en un primer borrador. Lo sometimos a una evaluación de par colaborativo de una persona también con una alta experiencia ya en visitas de acreditación institucional en otras instituciones, que nos dio unos aportes valiosísimos, precisamos, afinamos algunos aspectos, destacamos aquellos en donde la institución realmente presentaba unos logros y unos impactos significativos, nos apoyamos muchísimo en datos permanentemente, aprovechamos herramientas para destacar en gráficos, en imágenes, los anexos, como bien lo decían hace un momento, también fue un apoyo y la selección de anexos también fue importante porque eso también enriquecía la información del mismo informe. Fue un ejercicio que también fue revisado por un equipo técnico, revisado también posteriormente por el rector y el vicerrector. Lo sometimos a 5 revisiones, es increíble, pero a pesar de que pasaba una y pensábamos que ya estaba perfecto, no, pasábamos otra revisión y siempre algo le encontrábamos al informe. Es más, todavía después de haber radicado el informe, encontramos detalles, ya detalles muy de pronto minúsculos, pero lo sabían y nos parece increíble que después de 5 personas y varios equipos de trabajo lo habíamos leído, no solamente 5 personas, o sea, varios equipos de trabajo. Entonces, logramos una síntesis de los 12 factores
en una extensión de 186 páginas y hoy continuamos con ese informe. De hecho, es un informe que no hemos abandonado permanentemente y creo que nos ha servido mucho mantenerlo vivo. Es un informe vivo, venimos alimentando semestre a semestre, proceso a proceso, y creo que eso es algo que podemos todas las instituciones también pensar en que esos documentos a veces los dejamos y lo volvemos a olvidar después de los próximos procesos, y es clave seguirles dando información y manteniéndolos vivos. Esa fue nuestra experiencia, Andrea. Muchas Señora, gracias, Cielo. Allí tenemos un micrófono abierto. Bueno, Lida, cuéntanos no, en la UAM, ¿qué tan difícil fue definir esa extensión del no, documento y los no he ido para allá, factores? estoy que me- pero ya. Bueno, muy similar a la compañera Viviana, pues ya teníamos esas experiencias. La primera experiencia fue un documento casi de 400 páginas. Enfrentamos entonces los pares, que eso tan largo, bueno. Luego, para la renovación, ya bajamos como a 213 páginas, y entonces ya encontramos unos pares que nos decían que es ese documento tan cortico. Entonces uno, pues para jugar entre que definimos finalmente para esta renovación, que ese informe final iba a tener 5 capítulos, ¿sí? El capítulo, por supuesto, más importante era el de los factores. Íbamos a construir un documento muy estratégico con la información que mostrara la evolución de la institución y que para evidenciar, para ratificar o para comprender esa magnitud de la evolución, pues entonces estaba el enlace, el hiperenlace a los anexos. Nos salieron, les cuento, 1900 anexos. Eso es imposible, eso no pretendemos que lo lea pues nadie, ¿cierto? Pero como el modelo está muy centrado en las evidencias, como que preferimos pecar de más que de menos. Vea, usted quiere la evidencia, ahí está. Estamos diciendo esto, logramos esto, ahí está. ¿Por qué nos pusimos esta calificación? Bien pueda y pique allá. Entonces, todo era con los hiperenlaces y eso nos permitió un documento muy ágil, muy ágil. Y entonces, de los cinco capítulos que dijimos, el capítulo de factores no va a pasar. Cada factor, lo mismo que la compañera, excepto los que tenían más características o muchos aspectos que por supuesto, pues cómo los íbamos a limitar, la idea era no pasar de 10, 12 páginas, ¿sí? Entonces estamos hablando 12 factores, 120, 150, nos fuimos como hasta 170 páginas de factores, ojo. Y además entonces estaba los capítulos iniciales, que ustedes saben que uno siempre pues presenta la institución, la UAM en cifras, un poco de la plataforma estratégica, algo pues de presentar la universidad, dar como esa primera bienvenida. Bueno, lo segundo, hicimos un capítulo de pandemia, porque estuvimos en ese proceso de acreditados con una pandemia de por medio. Entonces, quisimos también cómo la universidad sostuvo la alta calidad, trabajó pues en todos sus frentes en alta calidad en pandemia. Entonces ese fue un capítulo específico que fue muy centrado desde lo financiero y bienestar, fue muy chévere, muy bien reconocido pues y valorado. El otro capítulo, ya se me olvidó, el capítulo de evolución de la universidad. Entonces recuerden que ellos nos dan unas observaciones, unas fortalezas, unas oportunidades de mejora, en la resolución quedan explícitas. Entonces nos gusta como que al lector, los pares, pues tengan de primera mano algo estratégico corto, pero pues que después iremos como documentando, pero más o menos la evolución. Ustedes nos dijeron esto, cómo estamos ahora, qué hicimos, bueno, ese fue otro capítulo. Y pues por supuesto el capítulo de plan de mejora, el plan de fortalecimiento, el plan de mejoramiento. En total entonces, pues mi rector y vicerrector académico querían un documento de 200 páginas, máximo 250. Pues no les pude dar gusto, nos fuimos hasta las 310 páginas, pero el capítulo de factores no superó las 180 páginas, ¿sí? Eso como para tener una lógica, y que ya los pares, al leerlo escogieran los capítulos, era muy dinámico y fue pues como en esa lógica que lo construimos.
Cuando las instituciones ya se acreditaron y van en proceso de renovación de la acreditación, comparar esas dos fotografías sí que es interesante. Todos los aprendizajes institucionales, ver cómo se va conformando, cómo se vivencia eso que le damos diferentes nombres y que hoy en día llamamos Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, y ahí se refleja nítido en esa comparación, se verifica la evolución de esos procesos. Y particularmente una muy buena práctica de destacar esto de los enlaces, esto de Ven, no tener un listado largo de anexos. olvidé algo que me pareció una buena práctica y lo valoraron bien los pares. Al final de cada capítulo hicimos una infografía, como los datos más relevantes, una infografía pues agradable, bien, un diseño bien bonito, bien atractivo, con los principales resultados, su evolución en la ventana, una infografía, una página con los datos por cada factor, ¿sí? Como conclusión, como que quedara esa última imagen en la lectura del factor de esa evolución, una infografía. Excelente, una muy buena práctica. Otra muy buena práctica, el tema de enlazar los documentos que están además públicos en la página web de la institución o que incluso pertenecen a la normativa, que tenga alguna que se esté presentando, digamos, en el factor. Entonces, para no saturar de esta cantidad de anexos, recordemos que además este es un documento que se radica a través de atención al ciudadano, de PQR-SFD del ministerio. Entonces, pues también tener tantos anexos, además de hacer engorrosa la lectura, porque pues tienes que estar leyendo el factor e irte al anexo, pues hace que se pierda el hilo de lo que se está presentando en el documento. Entonces, es una muy buena práctica y por supuesto también determinar un límite de páginas, independiente del número de aspectos a evaluar, lograr ser lo suficientemente concretos y contundentes en esa narrativa institucional que se está presentando allí. El anexo estadístico, una excelente práctica, presentar en cifras a toda la institución, y esto es un anexo que da muchas luces a los lectores externos, al par que esté revisando este documento. Bueno, y ahí vamos recuperando varios elementos de buenas prácticas y vamos poniendo el acento en ellos. Claro, es importante hablar del momento. No estamos tan secuenciales en este diálogo, pero sí quisiéramos abordar el proceso de acopio de la información. ¿Qué buenas prácticas ustedes nos podrían compartir sobre el levantamiento, sobre el procesamiento de la información? En general, aquí hemos hablado de cómo se utilizó metodología de investigación mixta, se trabajó información tanto cualitativa como cuantitativa, pero por supuesto sigue siendo difícil consolidar toda la información estadística y sobre todo cuando son procesos institucionales, ¿no? Que se necesita pues la panorámica de la institución. Háblenos un poco de las buenas prácticas que ustedes podrían compartir. Yo quiero empezar con Sandra Verónica de Área Andina. Al ser multicampus, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de levantamiento de la información. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo sé que te pasé ahí un par de diapositivas, pero te iba a decir si me permitías a mí presentar, pues quería contarles que para nosotros desde el área y en este ejercicio que estamos haciendo acá con estos equipos desde el área de planeación y calidad, en Área Andina tenemos planeación y calidad en una sola área que está compuesta precisamente por un equipo de gestión de la información, de procesos, de proyectos y de aseguramiento de la calidad, por supuesto. Entonces, en esto lo que hicimos y que nos ha parecido grandioso, pero ha sido un ejercicio de muchos años, es un portal estadístico que venimos, de hecho eso es lo que les quiero compartir, un portal estadístico que nos ha permitido realmente ver la información desde otro punto de vista, no solamente así su nombre sea estadístico, pero vemos otro tipo de información que es vital que todos los equipos y los grupos de interés la tengan a la mano. Entonces, que en cualquier momento, si hay, por ejemplo, un docente que hace, que creo que pasa en muchas instituciones, hora labor de calidad y está perdido en el ejercicio, pueda entrar y pueda comprender un poco más porque no encontró pues al fulanito que le dé la información en ese instante. Entonces, bueno, yo hace rato no compartía por Teams, pero creo que sí, acá igual, ¿no? Por la pantalla. Siempre estoy como en Meet. ¿Ahí ven? Ah, bueno, mira, me funcionó perfecto. Sí, te estamos viendo, claro que sí. Menos mal. Gracias. Bueno, entonces les cuento que aquí, pues hay, como ustedes ven, infinidad de tableros y lo más interesante del ejercicio, pues es cada uno tiene su información, el que en ese momento hemos acabado, digamos, de hacer, porque lo que hicimos, como lo ven acá, es que
Con cada área hacíamos un proceso curativo de información y lo seguimos haciendo porque por supuesto esto hay que tenerlo al día. Entonces tenemos desde el principio, me acuerdo, fue la población, nuevamente nos metimos también en docentes, que no lo veo por acá, debe estar a un ladito que no alcanzo a ver. Tenemos un tablero muy interesante que se llama Macroeconomía y Educación Superior, donde nos colgamos, por así decirlo, de las bases del SNIES y podemos ver la información también de alguna manera de todas las universidades que ustedes quieran, la hecho la de cualquier universidad de ustedes, para ver qué es lo que hay en el SNIES y cómo con eso también se trabajan procesos que a veces se necesitan para el tema de justificaciones y ese tipo de cosas en los ejercicios de los programas. Y llegamos a un compendio que nos ha permitido sacarlo. Entonces, en primera instancia, quiero presentarles este que se llama Sites de Información. Este de los sites, pues nos permite realmente revisar esa parte, esa otra parte que les digo no se ve, pero que es vital en el ejercicio en la medida en que se va construyendo el informe. Acá, pues bueno, hay muchos porque también nos toca depurar. Tenemos precisamente la acreditación que les contaba ahorita internacional y tenemos efectivamente un portal de autoevaluación. Entonces acá les contábamos, que sé que todos también lo hacen ustedes a través de las páginas, pero estos hay que son simplemente unas páginas en Google, como lo ven acá, pues nos ha servido bastante porque nos permite estar reforzando, nos permite saber qué documentos también nosotros tenemos a la luz de la normatividad, tenemos que ir actualizando. Y cuando me devuelvo acá, discúlpenme acá a ver si estoy porque no me deja ver acá. Este que es el que les digo nuevo es el que nos da como esa mirada 360, porque como ustedes saben, además de ser pues un ejercicio de autoevaluación institucional, pues tenemos que dar cuenta también de todo lo que tenga que ver con indicadores de los programas y cómo vamos en ese número de programas acreditados, acreditables, que yo sé que también hace parte del ejercicio de alguna manera, no tan directamente, pero obviamente tenemos que estarla manipulando y revisando, y efectivamente pues esto nos ha permitido como tener esa luz de esa ruta de calidad. Les muestro este porque yo sé que pues no puedo mostrarles todo, pero como veían también ahí tenemos resultados. Acá hay unos rojos, amarillos, verdes, dirá, bueno, todo esto en rojo es porque hasta ahora estamos configurando los rangos y es un ejercicio permanente de gestión de la información, y un poco acá pues la buena práctica es haber podido construir, más bien que construir, estructurar un equipo de gestión de la información que vaya mucho más allá, porque lo que ven acá ustedes es una visualización en un Power BI, pero que vaya mucho más allá y que pueda programar desde la data. Muchas de las cosas que acá de verdad ven ustedes es a punta de bases de datos. No todo esto es automático. Unas cosas, por supuesto, que sí las traemos de bases de datos totales, como la información de graduados, de estudiantes, pues obviamente tenemos la información directa de esos sistemas de información, pero muchos otros son manualitos, y como les digo, pues acá hasta ahora estamos sacando rangos y por supuesto pues se ve todo en rojo, pero estas visualizaciones y esta cultura es lo que ha hecho pues que Arandina pueda mostrar hoy ese ejercicio de información y de ese acopio de información, como lo decía Andrea ahora. Ahora mira, no me deja subir. Y nos puede pues facilitar el ejercicio. Acá también pues es susceptible de ver un solo programa y por supuesto dar cuenta de qué está pasando en cada uno de ellos. Entonces, creo que es eso, es poder fomentar la cultura, no solamente tener la herramienta como lo vemos acá. Aquí llegamos hasta el punto de tener la información del programa, de saber qué está pasando, cuánto les falta. En este caso, pues vamos a nuestra decana de educación y me salió aquí automáticamente la licenciatura en Ciencias Sociales virtual, y así sucesivamente pues podemos ver también el detalle del programa con los indicadores que nosotros consideramos más importantes, cómo van, bueno, cómo nos comparamos también a nivel país. Entonces esto, por supuesto, lo que les digo, nos permite hacer ese análisis y efectivamente, pues lograr culturizar. No es fácil, seguimos en la tarea, o sea, no es un ejercicio que se haga, digamos, intensamente en 6 meses, por supuesto que así se empieza, pero cuando ya uno empieza a mostrar también se da cuenta de que hay errores, también recibimos llamadas, también efectivamente cuando estamos en el ejercicio ya de algún programa concreto, entonces el programa se da cuenta y así no es, y está mal el dato, entonces lo que hacemos es ir integrándonos con las áreas. Sí, nosotros como planeación, bienvenido el dato, pero no es con nosotros. Si es una movilidad, háblate con internacionalización. Y le damos como ese curso para que no, como lo estamos diciendo acá y desde el principio lo dijo Lida, creo que es como el lema de este importante foro, y es la calma es lo más importante. Entonces sí, vamos a solucionar, pero calmémonos todos y hagamos el recorrido. Entonces de verdad que eso era lo que quería mostrarles. Obviamente esto va a partir también de otra cultura, como les digo, para nosotros gestión de la información, pues va más allá del dato, pero este portal estadístico nos ha permitido mantener
una buena práctica desde hace unos años atrás. Cada día pues metemos más cositas, se necesita también más estructura de las personas que están ahí, se necesitan personas que les guste el manejo de la data, que estén permanentemente capacitándose, porque pues esto no es de una sola persona. Ahora pues también con inteligencia artificial hay que irle incluyendo otras cosas y eso era lo que les quería contar en términos de ese acopio de información. Muy buena práctica utilizar estas herramientas, tener un repositorio institucional de la información que se pueda además desglosar para cada uno de los programas, y eso es lo que hace ágil el acceso a la información y que estos procesos realmente puedan consolidarse en mucho menos tiempo de lo que nos ocurría, no sé, hace 10, 15 años, que esto era esta parte de la consolidación de la información estadística, un tremendo dolor de cabeza. Muchas gracias, Sandra Verónica, por además mostrarnos cómo está este tablero y el acceso, digamos, al tipo de información que entiendo, no todo se puede presentar, no con tanto detalle, pero muchas gracias por compartir pantalla y mostrarnos un poco No, con este mucho gusto. tablero. Efectivamente, nosotros Perfecto. también para efectos del ejercicio, pues creamos una contraseña para los pares y ellos pueden ingresar y ver toda la data. Así es. Ah, qué importante eso, qué importante eso. Bueno, Daniela, cuéntanos en la Universidad de Manizales y también si nos puedes contar un poco también de la información de apreciación, cómo fue ese ejercicio, tanto estadística como apreciación. Bueno, pues creo que todos vamos como en la misma línea de ir recopilando la información de manera mucho más automatizada con tableros de visualización. Nosotros también los tenemos con tableros de Power BI. Lo que hicimos es que la información la organizamos alrededor de los 12 factores. ¿Para qué? Para facilitar la vida institucional y facilitar la vida de ese equipo de autoevaluación. Definimos cuál iba a ser la información institucional que iba a alimentar cada uno de los factores, la información estadística, y esa es la información que se reportaba en los tableros de visualización. Paralelo hay otra información que no responde necesariamente al modelo del CNA, pero que sí son indicadores o información que es importante para la institución, como lo que mostraba ahora Sandra, por ejemplo, la información de SNIES. Nosotros también la jalamos en un tablero para la toma de decisiones en creación de programa, oferta académica, bueno, como información. Data que es más interna. Nosotros tenemos la unidad de estadística que está amarrada a planeación y calidad. Es decir, nosotros somos los encargados de descentralizar la información y tenemos el reto de ir conectando también las diferentes fuentes de información de la universidad en una sola unidad, porque el registro académico tiene información, la dirección de investigaciones tiene otra información, la dirección de proyección tiene otra investigación. Entonces nosotros centralizamos esa información. Lo que hicimos para empezar todo el proceso de autoevaluación fue crear unas plantillas iniciales en Excel con la información que sabíamos que necesitábamos, pero que fuera información también, digamos, de calidad, que pudiéramos ir depurando el dato, con decirles que todavía teníamos información en cuadernos. Que reportaban, no sé, los datos de acompañamiento. En cuadernitos todavía se ponía de qué programa y de qué modalidad. Entonces todo eso lo fuimos sistematizando, ya los logramos tener en tableros, pero creo que también ahora el reto es cómo automatizarlo. Siento que todavía está siendo muy manual. El dato está, es de fácil acceso, es de uso público para los directores de programa, para la toma de decisión institucional, pero todavía sigue siendo un dato muy manual. Nosotros, el reto por lo pronto de este año es pasar del Excel a tener sistemas interconectados, que si yo... Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un sistema de puntos de reconocimiento por producción académica a los profesores. Entonces, es la dirección de investigación quien nos pasa a nosotros el reporte de la plata que se otorga por producción de puntos, el tipo de productos que se otorgó, y ahí vamos teniendo la sistematización de la producción institucional. Pero queremos que eso quede registrado de una vez en un sistema, que se jale al Power BI y que quede automático. O sea, yo no tengo que pedirle a investigación el dato, sino que él lo tiene que subir ahí. Por eso nosotros nos presentamos ahora a la convocatoria de fortalecimiento de los SIAC a partir de herramientas tecnológicas, porque siento que si bien tenemos desarrollos, que si bien hay unidad estadística, tenemos tableros de visualización, pero el reto es gigante, y sobre todo en la depuración de indicadores. Hace 15, 20 días que estábamos en Medellín en el encuentro de ASCUN de vicerrectorías, que uno de los temas que se tocó fue todo el tema de aseguramiento de la calidad. No sé si aquí está, pero la Universidad Cooperativa presentó su SIAC y su modelo de gobernanza de datos, que me pareció supremamente interesante. Entonces la rectora decía cómo los datos tienen que ser poquitos, pero de calidad.
que sean realmente útiles para la toma de decisiones. Yo siento que con el modelo del CNA todavía estamos muy en la información general de cuántos profesores, tipo de contrato, pero ahora queremos llegar a un nivel como de abstracción, de construcción de indicadores más tácticos, más estratégicos, otros que son más operativos, que son para el día a día de la institución, que sí o sí tienen que pasar. Creo que tú lo decías, Andrea, ahora, es que los niveles de maduración de las instituciones también tienen que ir llevando a que no es el dato por el dato, porque el dato me puede servir para el informe, pero en este caso, con la maduración del SEAC ya necesitamos es datos que nos sirvan para un nivel más estratégico, datos e indicadores mucho más estratégicos para poder que, si nos damos cuenta, casi todos nosotros los de calidad estamos en planeación. Entonces, tienen que ser sistemas de aseguramiento de la calidad que permitan dar línea de hacia dónde tenemos que ir las instituciones. Entonces, para mí el tema de los datos, la instrumentalización un poco de la recogida es una cosa que fácilmente se puede ir solucionando, pero creo que el reto en este momento es en ir un paso más allá del dato y tener datos mucho más agrupados, mucho más estratégicos para los CIAC y sobre todo para las instituciones. Entonces, sí, tenemos los tableros de visualización que los organizamos por factores, que además están conectados con el plan de desarrollo institucional. Eso para nosotros fue fundamental, como no sentir que por un lado respondemos a los 12 factores y por otro lado tenemos un plan de desarrollo, sino que por el contrario los conectamos y los resultados de la autoevaluación pues son los resultados que también dan cuenta de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo. Tal esta capacidad de síntesis de estas panelistas, algo tan complejo de abordar, que es toda esa evolución de cómo hago yo para identificar ese dato, depurar el dato, y eso que no hemos hablado mucho de, luego que ya tienes los datos, cómo es que hago yo estos ejercicios de cruce de la información, de análisis de la misma. Es que por supuesto los tonos de los documentos cambian mucho. Una cosa es utilizar el dato para un documento de registro calificado, otra cosa para uno de acreditación, una cosa es de programa, otra cosa es institucional. Entonces, bueno, pues aquí estamos entendiendo muy bien cómo quienes además han tenido otras trayectorias más amplias en procesos de acreditación, pues han ido resolviendo ello y también han ido identificando retos y desafíos diferentes. Bueno, vamos a entrar a una etapa como de preguntas de respuesta rápida para que por favor las 5 me contesten. Y básicamente son como de sí o no, y de pronto ahí sí, como dijo la encuesta, sí, no, ¿cuál? En caso de que sea así, ¿no? Obviamente. Bueno, existe la posibilidad de tener siempre como unos lectores finales para el documento. Algunas de ustedes ya lo han anticipado. Efectivamente, esos lectores finales se dieron digamos, realmente hubo una lectura final como una recomendación final cuando el documento ya estaba elaborado, y si esos lectores fueron internos o externos. ¿Qué me cuenta Ciel? Sí, efectivamente tuvimos lectores y es muy recomendable que entre más externos tengamos, mejor, para el caso nuestro Perfecto. fácil. Viviana. Nosotros igual, internos, lo decía que conformado por ese comité ejecutivo, también un externo que se contrató, que hizo la lectura general, y al final tuvimos 2 pares colaboradores que hicieron la revisión ya final. Ese fue como el último filtro, del cual recogimos muchas observaciones, pero sí, tanto internos como externos. Perfecto. Lida. Para este proceso de segunda renovación tuvimos el lector interno, el vicerrector académico y tuvimos un corrector de estilo. En el anterior proceso sí tuvimos externo, pero en este no. Ok. Sandra Verónica. Yo no veo a Sandra Verónica. Ay, sí, perdóneme, Ya. discúlpeme que tuve que atender una llamada y no presté atención los últimos 3 minutos, mil disculpas. Tranquila, solo estamos preguntando si hubo lectores internos o externos finales, ya cuando el documento está en versión final. Sí. Sí, claro, pues hubo internos y externos. En lo interno, pues como les contaba, el ejercicio de las mesas, pero para nosotros es fundamental el tema de las sedes.
Entonces tenemos que cubrir, pues es el ejercicio que hacemos, tenemos que cubrir Bogotá, Pereira, Valledupar, para que todos hagan. Lo que hicimos ahí fue un ejercicio que nos ha venido funcionando muy bien en esos temas y es de apropiación. O sea, irnos a hacer una dinámica donde la lectura se da al sitio. Y luego se hace una rotación estilo design thinking para que todos puedan comprender el informe en su totalidad. Entonces, de esa manera damos como esa lectura y apropiación, hacemos el taller en cada una de las ciudades y también tuvimos unos lectores externos, nosotros le llamamos pares colaborativos, los invitamos a hacer el ejercicio, se hace exactamente el mismo simulacro que los pares reales y sobre eso hacemos ajustes al documento final. Perfecto, Daniela. Sí, nosotros igual tuvimos pares internos y externos. En el caso de los pares internos, pues seleccionamos como los profes de mayor trayectoria, que han sido pares, la profe María Pía, pues que es del Consejo Nacional, que es nuestra profe, entonces ya fungió como par interna, Sara Victoria Alvarado, que fue de la misión de Sabios. Y el externo, una cosa muy bonita, es que propusimos que fuera algún colega de nosotros de RIESAC y nuestro lector externo fue Julio Orozco, que es el de autoevaluación de la Universidad de Caldas. Entonces hicimos un simulacro con los pares internos y externos, les enviamos el informe previo, obviamente, hicimos el simulacro tal cual como si fuera la visita con ellos tres y nos mandaron recomendaciones, observaciones, no sobre el informe, sino sobre la presentación del informe. Eso es muy importante aclararlo. Bueno, y Julián Orozco, para quienes no lo saben, nuestro secretario general de la red. Perfecto. Para que ustedes vean cómo nos podemos colaborar y esta red es también para ello. Entonces aquí estamos, esto también es una red de pares colaborativos. Antes le llamábamos pares amigos, pero ya no lo decimos porque alguien se imagina que si hay amigos también hay pares enemigos y eso no es cierto. No en todos los casos. Bueno, hablemos de si hubo ponderación por factores. ¿Qué dice Cielo? No, nosotros no ponderamos, todos tienen el mismo peso, factores y características. Yo ya le volví a Perfecto. Viviana. Nosotros hicimos ponderación de factores. Así muy rápido, se hizo un ejercicio en consejos de facultad inicialmente. Hay micrófonos abiertos, ¿cierto? Bueno, unos ejercicios en consejos de facultad y posteriormente ya la ponderación final estuvo en cabeza del consejo académico de la universidad. ¿Qué factores se le dio más ponderación? A lo que era formación, investigación, proyección social y bienestar en función de la contribución de este desempeño y del logro de los objetivos misionales. Perfecto. Lida. Igual, dimos ponderación a los factores. Fue un ejercicio que se trabajó primero en el Comité Institucional de Autoevaluación y sobre esa base se llevó también a Consejo Superior. La ponderación tuvo mayor peso en identidad institucional, pues para esta renovación, ¿sí? Identidad institucional en gobierno, en estructura y procesos académicos y en profesores y en comunidad de profesores, ¿sí? Se tuvieron unos criterios del por qué ponderar más alto estos elementos acá para esta renovación y ya, así quedó. Perfecto. Sandra Verónica. ¿Escuchan? Sí. Sí. Nosotros también hicimos ponderación de factores, lo hicimos alineado a la metodología del CNA y también lo que hicimos fue con talleres por cada una de las ciudades y luego una consolidación de todo lo que pasó en las ciudades. Definir ponderar es un trabajo arduo, no es nada sencillo y ponernos de acuerdo en qué pesa más y Ponernos de por qué le acuerdo. asignamos ese peso, ponernos de acuerdo en ello. Daniela, ¿cómo fue allá en la Universidad de Manizales? Sí, nosotros también tuvimos ponderación, pero lo hicimos con base en las capacidades institucionales, o sea, revisamos la ponderación de la acreditación pasada en los factores, entendiendo que pues con el 0,2 cambiaron algunos factores, pero con base en la misma autoevaluación y las capacidades institucionales, se decidió también en el mismo comité de autoevaluación la ponderación de cada uno de los factores. Perfecto. Con respecto a la escala de calificación, también se permite hacer algunos cambios. Solo que cuando luego vamos a llevar eso con los programas a la plataforma de Nuevos Haces, más de uno dice, creo que debimos haber dejado todo igual desde el principio.
y más de uno se asusta. ¿Ustedes contaron con una escala de calificación y valoración propia o siguieron con la que propone el CNA? Cielo. Nosotros aplicamos la que propone el CNA. Perfecto. Viviana. Nosotros sí hicimos escala de valoración propia, teníamos una escala que tenía que ver con evaluación de aspectos documentales y a nivel de los aspectos de apreciación tuvimos 3 escalas. Luego hicimos un ejercicio para llegar a una ponderación y al final pues obtener como un efecto final, pero sí trabajamos con escala interna. Es parte también de la trayectoria, ¿no? En los primeros procesos de autoevaluación nos vamos muy pegaditos a lo que nos dice el CNA y luego ya empezamos a cambiar un poco el guión y a ser un poco más creativos y propositivos. Lida. Igual, muy similar. También construimos nuestras propias escalas para la percepción, encuestas, bueno, para eso, esa parte de recolección de información, también para los talleres de juicios valorativos y la escala propia para valorar cualitativa y cuantitativamente el factor, las características y el factor. Construimos una rúbrica para ello, pero finalmente lo que tú decías, a veces uno se pone muy creativo y después se encarta es como con esa alineación y armonización con los elementos que tienen los pares, el propio modelo del CNA. Entonces, toda esa construcción propia, en el nivel de cumplimiento tratamos que estuviera muy armonizada con las categorías del CNA, pero sí construimos nuestra propia con una rúbrica. Queda claro. Sandra Verónica. No, señora, nosotros lo hicimos con la escala del CNA. Construimos escala. Ok. Daniela. No, nosotros sí construimos, pues con la metodología del CNA, pero sí construimos una rúbrica propia de acuerdo a las mismas ponderaciones y definimos como los criterios de valoración según las ponderaciones propias. Ya luego con los documentos que nos podamos compartir a través del chat o incluso visitando los sitios web de cada institución, por supuesto ya el resto de las instituciones puede también comparar si fue más exigente esa escala de valoración y bueno, cómo se traduce también en los valores cualitativos, porque todo ajuste que hagamos en lo cuantitativo me cambia también la valoración cualitativa, entonces muy interesante hacer ese ejercicio comparativo. Levántenme la mano allí obviamente pues con la herramienta que tiene Teams y me cuentan quién de ustedes agregó un factor, que haya puesto un factor adicional a esos 12. Ninguna. Hubo intenciones, ¿no? En un tiempo todos queríamos proponer, estamos hablando hace más o menos unos 6, 7 años, pensando en proponer factores cuando se abrió esa posibilidad y creo que esos ejercicios no salieron tan chéveres como pensábamos. Bueno, me queda claro que ninguna. Bueno, André, Sandra pero, Verónica, dale. Sí, yo quería. Dale. Bueno. No, dale, Lidia, Sandra tranquila. Verónica. Bueno. No, yo solamente quería aclarar que si bien no se propusieron más factores, sí pasamos por una experiencia en la acreditación internacional. Ahorita, precisamente, revisando el ejercicio, lo que sucede es que, o por lo menos en las que hemos pasado nosotros, en este tipo de acreditaciones los factores son diferentes. Entonces, ya venimos pues acostumbrados a un modelo precisamente del CNA que nos permite hacer escala, por ejemplo, a los estudiantes, a los docentes de manera profunda y en estos ejercicios internacionales lo que nos hemos dado cuenta es que se reúne todo en uno solo. Por ejemplo, lo que son recursos institucionales, recursos para la academia, eso está en uno solo. Bienestar no existe tampoco ahí, sino que hace parte desde otra dimensión. Docentes está reunido con recursos humanos. Bueno, entonces eso nos hizo como cambiar la dinámica y eso ya, pues ya sé que tenemos la pregunta más adelante, pues redunda es en el plan de mejoramiento y cómo hacer de más fácil manejo de ello. Ok, que para Yo allá vamos. solo quería Sí, agregar Lida. allí en el tema, no creamos nuevos factores, pero sí en ejercicio de la autonomía y cómo no evidenciar algunos sellos, algunas fortalezas particulares como institución, que eso mismo lo propone e invita al modelo. Entonces nosotros en el informe donde vimos pertinente le dimos mucho énfasis a 2 elementos nuestros que son paz y competitividad, que es un programa institucional en términos más del factor de impacto social, el aporte a la paz,
al desarrollo regional. Bueno, entonces en Paz sí nos extendimos donde correspondía, específicamente en el 7. Y también trabajamos el tema de, ay, se me olvidó, de emprendimiento. De emprendimiento fue un valor que nosotros quisimos darle agregado al informe final, también en determinados factores, por ejemplo, en investigación e innovación, cuando íbamos en el discurso y a partir de las evidencias íbamos hilando esos dos sellos diferenciales que recomiendo también como institución. Hay un modelo que lo seguimos con 12 factores, pero evidentemente tenemos unos diferenciales incluso por región que vale la pena destacar. Cielo. Sí, Andrea. Bueno, nosotros no incluimos factores ni características, pero sí incluimos a nivel de aspectos todo lo que estaba relacionado con nuestra política de inclusión, diversidad y género. ¿Sí? Nuestra institución pues tiene un fuerte compromiso en procesos de transformación social y estamos avanzando en una línea con mucha decisión en temas de inclusión y es algo que nosotros destacamos y quisimos también incorporarlo dentro de los procesos de autoevaluación a nivel de los aspectos. Entonces, se recogió una serie de información valiosísima que luego pues fue muy importante ya más adelante cuando hablemos en los temas de plan de mejoramiento. Perfecto, sí, abordemos ese tema, aunque aquí es de respuestas cortas. ¿Alguna novedad en la metodología que desarrolló la institución para elaborar el plan de mejoramiento? ¿Siguen hablando las instituciones de educación superior de plan de mejora o de plan de mantenimiento? Bueno, tantos nombres que ha habido en estos últimos años, ya décadas, en este ejercicio. Cuéntenme un poco, sí hay la novedad, si no, no hay necesidad de responderlo. Cuéntenme quién identifica alguna novedad en la metodología de elaboración del plan de mejoramiento. Cielo. Bueno, para nosotros siempre fue importante trabajar de la mano de la política de administración de riesgo. Es para la institución, nosotros tenemos una dinámica de trabajo por procesos. Construimos una política de administración de riesgos y la aplicamos también de la mano en la etapa de formulación de los planes de mejora y de fortalecimiento. Entonces, no nos centramos solamente en atender debilidades, es decir, nuestros planes de mejoramiento, tanto de programas académicos como de la institución, también hace tratamiento de acciones de consolidación para mantener las fortalezas que se identifican en los procesos de autoevaluación. Y hacemos la formulación de acciones o de oportunidades de mejora para los planes de mejoramiento. Pero en todo caso, para todos los factores y características, hacemos tratamiento de riesgos. Es muy importante porque nosotros, como somos institución pública, no solamente estamos ceñidos a las políticas de riesgo en términos de calidad, también en todos los aspectos de políticas legales y en distintos aspectos también se incorporan esos elementos que son de tipo institucional. Entonces, nuestros planes de mejoramiento tienen esa estructura y como incorporamos aspectos relacionados a la política de inclusión, diversidad y género, también incluimos acciones tanto para fortalezas y como debilidades, dependiendo de los resultados que obtuvimos en la autoevaluación y con ello nos permitió pues tener elementos de mucho peso que destacamos también en ese informe de autoevaluación. Queda claro. Sandra Verónica. Bueno, nosotros hacemos un ejercicio desde la perspectiva de proyectos. Entonces lo manejamos como el proyecto institucional más grande y cada uno pues por ahora lo estamos haciendo con factores, como les decía, estamos revisando por el tema también internacional para poder conjugar las dos cosas y las oportunidades de mejora que salieron en los dos. Y cada uno de esos factores pues tiene un líder que es el que responde, se asigna también un presupuesto para cada uno de los factores, digamos un presupuesto adicional al operativo que es el que va a ser de la universidad. Y pues nos ha servido bastante porque la metodología de proyectos da como pie para que participen todos los que
tienes que estar allí para la revisión de los avances, hacemos el seguimiento, vamos concretando en lo que hace falta, levantar la mano también si no es posible, como son planes de mejoramiento de alguna manera a largo plazo, ¿no? Porque al final del camino son los 5 años que tenemos para, entonces hay que hacerlo como con mucho juicio, estar reevaluando, estar iterando esos planes de mejoramiento y ser muy juiciosos también en el informe que se presenta, como pues que a todos lo sabemos también voluntariamente lo mandamos para CNA, los informes de seguimiento y concretamos eso para que se vuelva un tema de cultura institucional. En eso estamos hoy en día. Muy bien. Viviana. Bueno, nosotros creo que dentro de esas novedades metodológicas del Plan de Mejoramiento Institucional es que una vez recibimos recomendaciones de esta resolución de la renovación, hacemos una mirada nuevamente de ese Plan de Mejoramiento Institucional, o sea, lo sumamos y al final tenemos como una reestructuración del plan. Creo que otra novedad es darle continuidad a ese comité de autoevaluación institucional que lo mencioné en todas las intervenciones que he realizado. Continuar con una coordinación del proceso. Importante incluir las dependencias que son responsables de todas estas oportunidades de mejora en la formulación del plan. Hemos contado que esto nos ha permitido incluso para alinearlo con el plan de desarrollo institucional. Nuestra universidad tiene un plan. Justo estábamos en el nuevo plan, entonces casi que un insumo fue este plan de mejoramiento, alinearlo e incorporarlo a fin de que todas estas dinámicas de corto, mediano plazo pues sean incluidas institucionalmente desde nuestra planeación. Otro elemento importante es que estos líderes en el comité de rectoría, integrado por rector, vicerrectores, secretaría general, director de planeación, pues lo que se hace es presentar este plan de mejoramiento y oficializarlo. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante que a través de una resolución de la rectoría se oficialice en un acto administrativo donde hace parte de estos insumos del plan de mejoramiento institucional. Esa es como la experiencia de la universidad. Esta parte es una novedad, esto que tú acabas de mencionar, la forma en que se formaliza el plan de mejora. Daniela, adelante. Sí, justo, Viviana, yo creo que estamos en el mismo momento institucional porque nosotros también estamos en la construcción del nuevo Plan de Desarrollo 2026-2030. Nosotros nos llegó la resolución de acreditación ahora en abril. Entonces, lo que estamos haciendo es que, pues, envió una versión preliminar, pero sabemos que el plan de mejora y mantenimiento que se firme es el que mandemos posterior. Entonces, como justo coincide con la construcción del plan de desarrollo, para nosotros ha sido un ejercicio súper rico articular esas dos cosas, porque no puede ser que por un lado se tengan unas acciones o unos programas y unas metas para la acreditación, para responder al plan de mejora de la acreditación, y por otro lado, al plan de desarrollo institucional. Entonces, lo que estamos haciendo es articular esas dos cosas en uno solo y todo el informe integral de pares fue un insumo fundamental o está siendo un insumo fundamental para la construcción del plan de desarrollo. Y una cosa que para nosotros se ha vuelto como Biblia, tanto para programa como para institucional, es que nosotros no construimos solo planes de mejora, son planes de mejora y mantenimiento. Entonces nosotros trabajamos sobre los aspectos por mejorar, claro que sí, pero también sobre las fortalezas, porque nos interesa no debilitar eso que hoy ya hacemos bien como programa para centrarnos en las debilidades, sino por el contrario, eso que ya estamos haciendo bien, cómo lo hacemos mejor. O sea, qué cosas tenemos que hacer para seguirlo potenciando. Entonces, por eso, desde la misma denominación, no es plan de mejora, es plan de mejora y mantenimiento. Y en eso le insisto todo el tiempo a los directores de programa porque me plazan planes de mejora después de las acreditaciones institucionales, solo centrado en las debilidades que les asignan los pares. Yo le digo, no, 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 porque también tenemos que trabajar en las fortalezas para que eso después no se nos caiga. Y así mismo estamos trabajando en el institucional. Nosotros no hemos radicado todavía el plan de mejora y mantenimiento institucional, todavía estamos dentro de los tiempos, pero sobre todo es porque queremos que sea un ejercicio muy consciente de articulación con el plan de desarrollo institucional. Y sobre esto yo sé que quedaría como para otro capítulo, para otro conversatorio, porque efectivamente hay muy buenas prácticas que compartir. Yo les cuento que aquí en la Fundación Universitaria de los Libertadores ya hablamos de plan de crecimiento y desarrollo. Y es un concepto que nos ha permitido articular
tanto lo que se conoce como el plan de desarrollo institucional con lo que antes era el plan de mejora y mantenimiento, y se articula todo para que no perdamos tampoco esos ojos que debemos poner en el horizonte. Hacemos, por supuesto, todo aquello que nos permite mejorar, pero el mismo plan está consolidando esas ambiciones institucionales, ¿no? Hacia dónde queremos movernos como institución. Pero creo que con esto que hemos conversado hoy, de verdad queda como para que tengamos otra conversación específicamente sobre esos planes de mejora, y más ahora que se está haciendo seguimiento por parte del CNA. Este año hemos estado atendiendo diferentes visitas de seguimiento propiamente, tanto para programas como para institución. Bueno, nos acercamos ya a la recta final de esta conversación y no podemos dejar por fuera esta pregunta, y es la que tiene que ver con la visita. ¿Cuántos pares? ¿Cuáles fueron los roles de esos pares? En unos meses, estamos hablando que el último año hemos estado recibiendo visitas que para programas ya no son de 2 pares, sino de 1, ¿verdad? O que incluso pueden ser visitas virtuales, así el programa no sea virtual. Y entonces, bueno, la inquietud está con estos cambios que ha venido teniendo el Consejo Nacional de Acreditación en la asignación de pares. ¿Cómo les fue a ustedes con la visita? ¿Cuántos pares, qué roles, cuánto duró la visita, qué novedades, qué particularidades nos quisieran compartir? Por supuesto, qué buenas prácticas, que por supuesto al compartirlas podamos guiar a otras instituciones en la red RIESAC. Entonces, bueno, empecemos con Cielo. Gracias, Andrea. Bueno, nosotros tuvimos 15 pares, un par internacional, casi la misma dinámica que todos ya conocemos en esos procesos de acreditación institucional, pero quiero compartirles una experiencia que tuvimos que consideramos fue una muy buena práctica, nos aportó muchísimo y de hecho fue destacado en el informe de pares. De los 12 factores, nosotros realizamos 6 conversatorios, es decir, solamente hicimos presentación de 6 factores y los demás los llevamos a nivel de conversatorios, unos conversatorios en los que invitamos algunos actores externos que tenían que ver, por ejemplo, si era el factor de interacción del impacto social. Ubicamos en esa sala donde atendimos pares una especie de muebles, ¿sí? Que diera como la sensación de que estábamos todos en una sala conversando, compartiendo. Nos acompañaron personas muy valiosas, sobre todo que hicimos parte de esos conversatorios a estudiantes, a profesores, a investigadores, a representantes del sector productivo, Cámara de Comercio, las personas que se habían destacado como egresados, como profesores en distintas disciplinas. Y buscamos personas muy claves de la institución donde tuviesen esa capacidad, por ejemplo, para moderar el conversatorio. Y llevábamos en el conversatorio de forma tal que el mismo par empezaba a integrarse, a compartir esas experiencias, ellos a contar la institución cómo, por ejemplo, habían recibido realmente esos resultados que nosotros estábamos diciendo en el informe, que presentábamos en las diferentes evidencias, anexos, en muchas cosas, ellos lo manifestaban ahí y fueron espacios altamente productivos. Creo que fueron escenarios donde fue muy rico no solamente la evidencia que la institución dio, sino también el haber hecho parte a toda una institución de la misma visita. Entonces, la visita no fue solo para los directivos que teníamos que atender la visita también estuvo para los egresados. Hicimos conversatorio de egresados del todo el tema que acompañamiento del estudiante para la permanencia, de impacto social, de visibilidad. Entonces aprovechamos todos esos factores donde nosotros podíamos tener esa interacción con diferentes actores y créanme que fue un ejercicio bastante interesante. Para ello, pues por supuesto, tuvimos que realizar varios ensayos, o sea, esos conversatorios mínimo tuvieron 3 ensayos antes de la visita. Iniciábamos siempre con un video de unos máximo 3 minutos. En ese video, por supuesto, presentábamos más que todo como esas estadísticas, esos datos clave que era importante, aquellas frases que pudiesen articular la conversación, imágenes. Por ejemplo, tuvimos apoyo también audiovisual de algunos videos de algunos egresados que estaban en otros países, sus experiencias en movilidad.
El tema de inclusión para nosotros como institución es muy fuerte. Nosotros hacemos aquí en nuestra ciudad y en nuestra región santandereana un aporte importante en términos de inclusión social y por lo tanto a eso le dimos un realce en esos conversatorios. Entonces, creo que es y de hecho lo estamos haciendo también para los procesos de acreditación de programas académicos, apoyarnos no solamente en las exposiciones, en las presentaciones, sino también en esta dinámica de conversatorios. Muchas gracias, Cielo. Sandra Verónica. Bueno, en nuestro caso, pues contarles que nosotros también recibimos 16 pares, solamente que sí, ahí está la diapositiva, gracias Andrea. Efectivamente, digamos que sí, sí un poco al principio nos costó porque veníamos acostumbrados a que como somos institución multicampus, donde centralizamos las direcciones nacionales en Bogotá, pues que no íbamos a recibir en Bogotá y luego viajaban. Y digamos que así es como como lo solemos hacer. Pues no, efectivamente nos dijeron que todos llegaban a cada una de las ciudades que correspondían. De hecho, digamos que los pares que llegaron a Pereira eran de la costa y los que llegaron a Valledupar eran de universidades de la región del Triángulo Cafetero, pues. Entonces, efectivamente, eso también, pues eso era lo de menos porque llegaban los pares, pero sí tuvimos que hacer, como lo decía ahora nuestra compañera, hicieron los conversatorios y llegaron en cada una de las ciudades y solamente se trabajó una esfera donde, como lo ven ahí en los colores, donde el primer día sí o sí teníamos que estar todos para poder escuchar tanto al rector nacional, a la vicerrectoría académica y poder dar paso a los esquemas nacionales principales. Y ya después de mediodía, ya por decirlo así, nos soltamos todos y en cada una de las ciudades se llevó el ejercicio también a manera de conversatorio. Aquí también pues destaco algunas recomendaciones ya en términos de lo que está del detrás de cámaras de la visita. Y efectivamente, pues es todo el tema de la logística, de la coordinación, tener un grupo base de logística a nosotros nos ha funcionado muy bien, que sean los responsables de todo, como todos sabemos, queremos que todo nos salga perfecto. Entonces, efectivamente, hacemos hasta preparación de la dinámica de la comida que se va a dar, nosotros hacemos una prueba preliminar, ese tipo de cosas se hacen en área andina, se pretende también que el área de gastronomía en lo posible pueda participar en estos espacios. Por supuesto, organizamos también un repositorio centralizado, como ya lo vimos ahorita, a partir del portal donde todos puedan entrar y sepan cómo van a ser los términos de la visita y unas presentaciones muy cortas que también están a la vista de todos los equipos, tanto de Pereira, Bogotá y Valledupar, y que sí lo hacemos en un espacio de 5 a 7 minutos. Creo que ha sido como la gran práctica que hemos podido obtener, nada fácil porque estábamos acostumbrados a hacer grandes presentaciones, a demorarnos 20 minutos y efectivamente no, acá le bajamos el tiempo porque nos consiguieron la opción siempre y cuando no pasara de 7 minutos y en eso hemos venido trabajando. Y por supuesto las reuniones con los grupos de interés que también se llevaron a cabo en cada una de las ciudades. Muchas gracias. Viviana. Bueno, en el caso nuestro recibimos 7 pares. Los roles de los pares estaba el par coordinador, un par relator, 3 pares académicos, un par internacional y un par financiero. Nuestra visita pues duró 3 días. Previo a que se mandó la agenda al CNA, se recibieron como las observaciones finales. Posteriormente se dieron unas indicaciones en cuanto a esas presentaciones y muchos simulacros. Yo creo que eso también es clave, o sea, hacer demasiados simulacros y simulacros que era como simulando con en el caso nuestro, quienes hacían las presentaciones de factores eran los vicerrectores, la directora de calidad de la DACA en ese entonces y planeación, el director de planeación. Pero entre ellos había muchas observaciones, incluso hasta el tiempo. O sea, tuvimos que decirles, el tiempo es parecido a lo que la compañera dijo, o sea, limitar el tiempo porque estamos acostumbrados a extendernos. Iniciábamos todas las presentaciones con un video introductorio muy pequeño, donde el vicerrector o el líder entraba a hacer como el video, se hacían, tuvimos como el apoyo de comunicaciones de la universidad, como mostrando y resaltando estos elementos. Y realmente lo que se pidió en las presentaciones es que se expusieran los cambios.
esos saltos tanto cualitativos como cuantitativos que había tenido la universidad en esa nueva, ¿cierto?, visita de esta acreditación, así como el impacto que se estaba generando, o sea, como resaltar eso. Al final, pues se hacían una conversación, entonces era como un tema como mixto, presentaciones, los videos, las presentaciones y luego el conversatorio con los pares, los directivos universitarios. Y al final las jornadas pues se terminaban con la reunión del balance de pares, pues que eso lo hacen interno como en todas las reuniones. Ese es como el caso nuestro. Está claro. Lida. Bueno, pues dinámicas muy similares. Nosotros recibimos 6 pares. El par coordinador fue el único que repitió del proceso anterior. Era también el par coordinador de la visita pasada. O sea, pues que ya nos conocíamos, ya planteamos la misma dinámica de la anterior ocasión. ¿Y cuál fue esa dinámica? El primer día en la mañana las presentaciones institucionales, entonces hablamos la presentación de la universidad, la presentación de la metodología de autoevaluación y 2 factores, que fue el factor 1 y el factor 2, ¿sí? Eso fue durante la mañana. En la tarde, los pares estuvieron toda la tarde, nos dividimos en 6 salones, en 6 sesiones, en 6 salas. Cada par se encargó de 2 factores. Entonces, dependiendo de las fortalezas de los pares, entonces, por ejemplo, el par coordinador fue el que lideró el factor de investigación y el factor de profesores, ¿sí? Entonces, así cada uno. También tuvimos el par internacional, se enfocó en visibilidad y no recuerdo el otro factor. Entonces, por cada fortaleza de los pares se hizo la distribución. También trabajamos la preparación previa, como dijeron las compañeras, hicimos esos ensayos de esas sesiones. Con el par coordinador acordamos que iban a hacer unas presentaciones cortas de la evolución, de los mayores cambios, los mayores logros, saltos, bueno, así como lo hablaba Viviana, y empezábamos con unos videos que resumían como esos resultados del factor. Entonces también fue video, presentación corta, 10 minutos y de resto un conversatorio. En la segunda sesión el segundo día fue la parte de reuniones con los grupos de interés. Entonces tuvimos las reuniones con graduados, con estudiantes, con profesores, con el sector externo. Entonces, como lo decía Cielo, por ejemplo, nosotros trabajamos por aliados, academia, empresa, sociedad civil, Estado, todas estas personas nos acompañaron en esas reuniones con los grupos, con los pares y también el recorrido institucional. El último día, que fue media jornada, trabajamos un tema a solicitud de los pares por ahí 8 días antes de la visita y era el tema de, más allá del factor 4, ¿sí? Querían trabajar toda la plataforma estratégica, todo nuestro sistema de información, mirar los indicadores, los tableros, bueno, todo en términos de esa parte que también hace como a complementar el sistema institucional de aseguramiento de la calidad. Hicimos esa reunión y listo, eso fue como la jornada con los pares. Me pareció muy bonito en esa preparación, siempre nos gusta vincular nuestro programa de artes culinarias y gastronomía. Este programa fue el que ofreció los almuerzos durante las 3 jornadas, los estudiantes, los profesores, entonces ellos preparaban el menú, bueno, todo el tema fue con ellos, se les presentaba el menú a los pares, a todos los invitados del almuerzo, entonces eso también es muy bonito, ese reconocimiento que tienen los estudiantes y los profesores. Bueno, también el tema de bienestar se cerró con como la muestra de arte y cultura de la universidad. Entonces allí se presentaron los estudiantes, los profesores, graduados, bueno, todas las personas vinculadas de arte y cultura como para darles una pequeña muestra y así cerramos el segundo día. ¿Qué más de buenas prácticas? Lo mismo que decía Sandra Verónica, preparar la casa. ¿Sí? No es que barramos por donde pasa la suegra y esté bonito, no. Uno se prepara desde lo conceptual, desde lo académico, desde lo formal, pero también todo que funcione muy bien, que esté la tecnología, el soporte del internet, bueno,
todo, la logística de las salas, la logística del recorrido, eso siempre planteamos una ruta, el apoyo de comunicaciones, bueno, todo ese backing, todo eso que está detrás de estos temas también pues es un apoyo institucional inmenso. Muchas gracias, Lida. Daniela, algo que no se haya dicho aquí, qué difícil. Bueno, y nosotros tuvimos una visita también de 6 pares. Lo único distinto fue que la par internacional no estuvo presencial, pero estuvo conectada la mayor parte del tiempo, excepto en el recorrido. Nos pidió que le mandáramos un video y que no haría pues como el recorrido in situ. Pero como distinto, no en el detalle de la agenda. Pero a mí me quedan varias reflexiones, particularmente con la asignación de los pares que le correspondió a la Universidad de Manizales. Ninguno de ellos había estado en el proceso de acreditación institucional, algunos sí habían estado en la acreditación de algunos programas, entonces conocían la institución, pero digamos que nosotros tenemos 23 programas acreditados y tenemos experiencia como en el manejo de estas visitas y siempre los pares son muy amigables, son muy desde el respeto, desde el reconocimiento de las propias prácticas institucionales. Entonces nosotros preparamos una agenda como con las mismas dinámicas propias de universidad. Entonces las muestras culturales, las exposiciones artísticas, pero siento que tal vez el primer día nos dimos cuenta que eran unos pares distintos a lo que nos había tocado en las visitas anteriores de acreditación y a las visitas de programa. Eran unos pares mucho más formales, mucho más serios, mucho más vamos al grano, no me presenten el video que prepararon de resumen del factor, vamos al grano y muéstreme la diapositiva ya, el dato que yo necesito, omitamos la muestra cultural, que eso hace es que yo pierda tiempo de la agenda y vamos ya a la agenda académica de lo que yo necesito, y eso nos implicó, digamos, mover un poco la planeación que teníamos, que si bien estaba dentro de la agenda establecida y estuvo concertada con los pares, siempre la agenda es concertada, en este caso con la coordinadora de la agenda, que fue la doctora Diana, que además fue consejera del CNA. Siento que no fue la misma dinámica de una visita regular. Con decirles esto, en los almuerzos, que siempre son como un espacio para que se comparta de manera más informal con el rector, la vicerrectora, algunos decanos, ellos pedían siempre que en los almuerzos estuvieran solos. Entonces, eso nos cambió la logística, porque tú preparas el espacio para hacerlo, el almuerzo también un espacio de conversación. Ah, pues no, entonces los directivos nos íbamos al almuerzo aparte y ellos en la sala de rectoría almorzaban solos. Entonces yo pienso que como buena práctica, saber leer cuáles son los pares que nos tocaron y reinventar la agenda a partir de eso. Listo, perfecto, no les gusta la dinámica cultural, pues la cancelamos. Nosotros programamos una fiesta de la acreditación. Entonces traímos un grupo musical, los chicos estaban súper emocionados con la fiesta. Ellos llegaron a la fiesta, miraron como el primer día, ¿qué es esto? No me gusta, llevémoslos ya al hotel, porque los estamos forzando a una cosa que no era lo que ellos querían, no eran ellos lo que esperaban. Ellos esperaban, no sé, tal vez una conferencia mucho más académica y mucho más formal. Pues para nosotros era la fiesta de la acreditación. Nosotros no estábamos pensando en esas lógicas. O por ejemplo, los videos que ustedes dicen, claro, nosotros nos apoyamos de comunicaciones y un video inicial de sensibilización. Primer factor, lo presentamos. El segundo factor, por favor, videos no, vamos directo a la presentación. Ok, nos quedaron los videos para nosotros, para nuestro micrositio, pero ellos no, siento que no, sí, tenían una lógica distinta a lo que nosotros habíamos preparado. Y lo que me alegra que hayas puesto una experiencia de ese tipo, porque cada vez menos, pero ocurre que nos llegan pares así. A mí déjeme solito, yo no necesito compartir el almuerzo con nadie, a mí todo está cierto, esta fiesta como que no es con nosotros, y dentro de los tantos poderes que debemos tener es también la capacidad de leer, sí, porque además a veces el contacto telefónico previo a la visita también es muy limitado, y un poco solo hasta que empieza la visita es que uno tiene que rápidamente leer esos códigos y decir, por aquí no es, y tal vez vamos a tener que cambiar toda esta apuesta que teníamos, porque al final es una apuesta institucional cuando uno arma toda la logística de la visita. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. A mí me hubiese gustado dar paso como unos comentarios finales,
pero veo que también tenemos por allí unas preguntas en el chat. Entonces, bueno, no quiero dejarlas pasar. En todo caso, hay una pregunta relacionada con cuánto tiempo pasó desde que se radicó el informe hasta que se anunció la visita. Claro, esa es una pregunta obligada porque más de uno, y esto hay que decirlo también con preocupación, está esperando, lleva más de un año esperando la visita de acreditación institucional. Cuéntenos ustedes así muy rápidamente el tiempo que tomó desde que radicaron hasta que recibieron la visita. Yo estaba Cielo. escribiendo ahí en el chat, Dale. André, que regularmente las visitas institucionales tienen mucha más prioridad ante el CNA. Nosotros, igual que la autónoma, nosotros radicamos en mayo y recibimos la visita en septiembre del año pasado. O sea, en realidad el tiempo fue muy corto entre la radicación del informe y la visita. Igual nosotros. También Radicamos en nosotros. julio y en octubre ya estábamos recibiendo la visita, muy ágil. Lo mismo que el informe de evaluación externa y lo mismo que la resolución de renovación de acreditación. Fueron tiempos muy chéveres, pues porque fueron en oportunidad, por lo menos. Sí, Sandra exactamente. Verónica. Ok, perdóname. Cielo. Igual también 4 También. meses para llegar a la visita, pero a nosotros sí se nos demoró la resolución porque de hecho se nos venció el 27 de julio y la resolución llegó el 6 de agosto de este año. Eso genera otra angustia. Cielo. Ah, sí. También 4 meses. Radicamos en mayo y tuvimos la visita en septiembre y también el informe fue muy rápido como la resolución. Ya en enero de este año teníamos la resolución. Fue muy rápido. Buen panorama. Viviana. Pero nosotros también fue rápido, ¿cierto? En el momento de radicar y llegar, recibir la visita fue en término muy corto. No recuerdo exactamente los meses, pero fue pronto. Listo. Cielo. Preguntan en el chat, ¿te hicieron algún comentario los pares por no haber hecho ejercicio de ponderación? No. No, nosotros tenemos sustentado por qué no. Y sí nos preguntaron y nosotros les explicamos y no hubo ningún inconveniente. Es que yo creo que es eso, uno saber sustentar sus posturas, ¿cierto? Hacer el ejercicio de la autonomía universitaria en el marco del modelo y sustentar las posturas porque sí, porque no, porque ampliamos, porque no. Y yo creo que eso también hace parte de la maduración misma de los pares, del CNA y de nosotros como sistema. Exactamente. También es bueno decir que no es que no haya ponderación, tal vez el término no es ese, sino más bien la decisión de que todos los factores tengan el mismo peso. El mismo O sea, peso. no es que no lo haya, solo que se define la misma ponderación. Exactamente. Ok, bueno, y muy orgullosas, cuéntenos de cuánto fue la acreditación de cada una de sus instituciones. Entonces empecemos, Nosotros, Cielo, ¿cuántos 8. años? A nosotros 6 años. Nuestra primera 8. iniciamos con 6 años. 8 la UAM en su segunda reacreditación. Nosotros también 8, pasamos de 6 a 8. Nosotros pasamos de 4 a 6. Y nosotros, pues como lo dije, 8, luego 10 y 10 en este momento. Pues con esta última intervención cerramos diciendo, pues este fue el nivel de las panelistas que nos acompañaron el día de hoy en este conversatorio, pero muy rico, muy nutrido de buenas prácticas para el proceso de acreditación de alta calidad institucional para quienes están renovando, para quienes hasta ahora están haciendo su primer ejercicio de autoevaluación. Yo creo que estas conversaciones le bajan un poquito la temperatura, la angustia, por supuesto, el estrés que generan los procesos, y nótese que hemos realmente puesto de relieve la importancia de tener calma, o sea, y nosotros como líderes, generar ello en toda la institución. Hay que guardar calma, estamos en un ejercicio académico, un ejercicio con pares. Este nombre no es solamente un nombre que se asigna porque sí, cuando hablamos de relaciones de paridad es porque al final el ejercicio, por ejemplo, la visita de evaluación externa es un ejercicio, es un diálogo entre pares, ¿sí? Por más que, por supuesto, sea un ejercicio de evaluación, importantísimo destacar eso al interior de los equipos administrativos, académicos en la institución. Y bueno, siendo las 5 en punto, muy puntuales nosotras, no se quejarán, abordamos pues todos los temas y yo les agradezco infinito a todas ustedes por ser tan generosas, hace muchos años esto como que cada quien guardaba sus consejos, sus tips, las cosas que le funcionaron y en el campo del aseguramiento de la calidad,
éramos hasta odiosos, porque teníamos una cantidad de cosas que nos funcionaron y decíamos, no, pero eso pasó en nuestra institución y pues hay que guardarlo porque es nuestro secreto más preciado. Y nótese ahora cómo gracias a esta red estamos compartiendo de manera tan amplia y tan abierta muy buenas prácticas para todas aquellas que están en este camino de asegurar la alta calidad en la educación superior. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Con André, mucho por la cariño. invitación. Gracias, que estén muy Muchas bien. gracias. Chao, Que feliz estén muy fin de bien. semana. Para todos ustedes, feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias.